una visión más teórica de delimitación conceptual, una visión práctica de denuncia crítica de cómo la relación entre ética y derecho, digamos, en el ejercicio de los procesos de control se pone en entredicho por parte de una persona que conoce bien la administración pública. Y, bueno, pues yo creo que la tercera intervención por parte de un profesional de la Administración de la Justicia, pues creo que puede venir muy bien, ¿no? Jesús Caballero Clín, como sabéis, es fiscal jefe de la Audiencia de Ciudad Real y lleva 30 años dedicado a esta profesión. También digo porque provenimos mucho de la Universidad Complutense. Proviene de la Universidad Complutense y en el año 85, me dices, pues bueno, ingresa y forma parte de lo que es esta importante promoción de un operador jurídico como es el fiscal, ¿no? Tiene una trayectoria de ejercicio profesional en Andalucía, en Córdoba, en otras provincias. Su carrera o su dedicación siempre ha estado vinculada a lo que es el ejercicio de esta actividad profesional. También tiene experiencia de cooperación en Latinoamérica, en procesos de cooperación con las administraciones de justicia en Iberoamérica. Ha sido profesor también con nosotros en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Práctica Jurídica. En fin, yo creo que bueno, todo eso hace que Jesús sea una persona idónea para cerrar esta mañana, y además te agradezco mucho, Jesús, que hayas podido acudir. Yo sé que tienes, pues bueno, una actividad muy importante, pero para nosotros era muy relevante que una persona con la responsabilidad que tú tienes, la importancia que un fiscal desempeña en lo que es el organigrama de la Administración de Justicia, y bueno, el afecto que nos profesas y que has manifestado siempre, pues que estés aquí con nosotros. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, decano, por tu presentación, por tus amables palabras, y a la Fundación que me ha invitado a participar en este seminario. La verdad es que el título abruma. La dimensión ética en un mundo global y en concreto dentro del ámbito del desempeño de las actuaciones profesionales vinculadas con el mundo del derecho, ética, derecho y justicia. Como diría un castizo, ahí es nada, ¿verdad? Ética, derecho y justicia. Bueno, sobre todo a los queridos alumnos que me oís, me vais a permitir que haga una pequeña incorporación que sirve para ver si consigo llamar la atención a última hora de la mañana y indicaros en las preguntas. La idea es, después de unos planteamientos más teóricos, yo acabo con esta práctica, me gusta darle a esta práctica, no renuncia al estudio y al aprendizaje, pero regularmente asisto a juicios, con lo cual estoy muy próximo a la realidad cotidiana. Desde mi punto de vista es el siguiente: cómo se ensambla y cuáles pueden ser los defectos que podemos encontrar entre este compromiso ético, que normalmente tiene una manifestación en los códigos deontológicos del desempeño profesional, en la cotidianidad, sin menoscabo de ninguna otra, pero sí de las tres grandes carreras profesionales que vertebran gráficamente el triángulo de la justicia: la carrera judicial, la abogacía y, me voy a poner en último lugar, la fiscalía. De alguna manera tenemos un bagaje no solamente de trayectoria profesional, sino de alguna manera de una importante normativa que marcan, luego veremos al final la crítica si se logra, este compromiso ético que subyace, que debe subyacer en la actuación profesional, y hasta qué manera, hasta dónde lo logramos, si conseguimos de algún modo ser fieles desde la Constitución a todo el compromiso ético que se desarrolla. Por favor, os animo, os invito a participar, pero desde ya, no os esperéis al final ese momento de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Todo el mundo esperando, de manera que si surge algo, tener absoluta libertad, levantar el brazo, pedirla, interrumpimos, porque es la forma de plantear dinamismo. Es decir, sobre este tema o cualquier otra duda que os afecte, sobre el funcionamiento de aspectos de la Administración de Justicia, lo hacemos lo más dinámico posible, ¿de acuerdo?
como digo yo siempre, salvo lo que está en su índice, podemos hablar de todo lo demás. Incluso así me atrevo a explicar cuál es la postura, por lo menos que la Fiscalía de Ciudad Real ha podido adoptar al respecto. De manera que, por favor, tener absoluta libertad para ir hablando, planteando las cuestiones que se susciten, porque si no, se puede hacer un poco monótono. Esta es una primera idea, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco con la exposición teórica que me he marcado, que ha sido un poco, os confieso, a uña de caballo, porque había juicios y había otras cuestiones muy perentorias que realizar. La primera cuestión es que, desde luego, siempre es un buen momento para hablar de la ética y del compromiso ético y, desde luego, quizá en el momento actual pues a nadie se le oculta que la aparición de continuos casos de corrupción pues es muy oportuno. No hay que ser oportunista, pero siempre es un momento muy oportuno para reflexionar dónde estamos, qué es lo que ha pasado y cuáles son las causas que nos han traído hasta aquí. Y, en todo caso, en la responsabilidad que cada institución o cada representante institucional tenga, pues hacer la crítica que corresponda. Yo tenía notado de broma que realmente, más que un seminario, esto daba para un máster profundo, ¿no? Bueno, una cuestión es que realmente algo ha fallado cuando afloran continuamente casos de corrupción. Y realmente es una autocrítica que nos corresponde a todos como integrantes de una sociedad organizada, avanzada, ¿no? Definida muy bien por la Constitución, ¿no? El modelo de Estado social y democrático de derecho. Realmente hay algo que no está funcionando, que está fallando. Y aprovechando que estamos en un foro académico, yo creo que hay una importante responsabilidad, al menos moral, por parte de los docentes, trasladado desde el principio de la formación primaria hasta el final. Y es ese mensaje que una y otra vez machaconamente hay que mandar sobre el compromiso ético de cualquier desempeño profesional. Los líderes negativos sociales que se han plasmado de éxito fácil por caminos poco claros realmente nos han mandado mensajes muy distorsionadores en el desempeño, sobre todo de los jóvenes universitarios. Yo, cuando he tenido ocasión de dirigirme en las tomas, las juras de nuevos abogados, a las promociones de derecho, siempre se ha dicho que el camino es largo, que difícil y duro y trabajado para lograr el éxito profesional y el económico que normalmente debe comportar, pero los atajos casi siempre conducen a zonas poco claras. Bueno, sin duda los conceptos de ética, derecho y justicia, yo entiendo, y no, quizá alguien pueda decir que es una ingenuidad, entiendo que están muy vinculados entre sí, están estrechamente unidos. No es bueno, además, empeñarse en fragmentarlos, en dividirlos, y hasta el punto de que parece que uno es consecuencia de otro. Hay un principio ético rector que se supone que debe inspirar todos los comportamientos de la administración pública, que se plasmarán en una serie de normas jurídicas y que, a través de estos mecanismos, de esta estructura, alcanzaremos un resultado justo. Incluso, voy a continuar con este planteamiento, incluso el derecho, en su aspecto más sustantivo, más normativo, más que el seniano del término, igualmente a nadie concibe una normativa que no esté orientada al alcance del bien común. Puede haber discrepancias y se puede estar de acuerdo o no con unas normas jurídicas, pero parece que esencialmente, y ahí están las distintas alternativas ideológicas y políticas, esencialmente todas las normas en principio se orientan o se deben orientar al bien común. De manera que incluso esta estructura de ética, derecho y justicia así debe ser, al menos en un plano teórico. Se puede discutir si una ley concreta, una norma, pero todo hace pensar que ya responden a otras opciones, pero que en principio están orientados a esta cuestión. Bien, sin pretender realizar consideraciones de filosofía del derecho, que no me corresponden, no son propias de mi actividad profesional, desde luego podemos estar de acuerdo que la ética es un principio informador de toda la actividad humana y, como veremos más adelante, en el ejercicio de las profesiones jurídicas tiene una adecuada regulación a través de los códigos deontológicos y las normas de actuación profesional. La justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico. Todos conocemos la redacción del artículo 1 de la Constitución, donde nos dice que se propugna como valores fundamentales del ordenamiento jurídico la libertad,
En segundo lugar, nos dice la justicia, la igualdad y el pluralismo político. De manera que no podemos tener un marco legal más adecuado, más conforme, mejor pórtico para entrar en el valor de la justicia. Quería poner de manifiesto algo. Yo acudo mucho a la Constitución, permanentemente. Y quería poner algo que es importante porque, de alguna manera, el legislador del 78, cuando se impregna la Constitución de valores éticos, otra cosa es que lo hayamos sabido desarrollar bien e implementarlo bien en la vida cotidiana, pero la impregna de valores éticos. A mí me parece un aspecto muy importante que no debemos nunca desdeñar. Y así, desde el principio, permanentemente está haciendo una apuesta porque la actuación esté regida por estos principios. Os pongo algunos ejemplos que a mí verdaderamente me satisfacen. El artículo 9.3, cuando se pronuncia expresamente por la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, por la prohibición de que los poderes públicos actúen de forma arbitraria, es decir, contraria a la justicia. El artículo 10.1 es uno de los paradigmas cuando nos habla que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social. Es otro desideratum, es otro compromiso ético y moral para los poderes públicos. El artículo 53 de la Constitución, consecuentemente, con estos pronunciamientos nos dice que los derechos y libertades vinculan a todos los poderes públicos. Realmente, una y otra vez, hace esta invocación de compromiso moral en la actuación de los poderes públicos. El artículo 103, cuando nos está diciendo qué es la administración pública, en el título 5 de la Constitución del Gobierno de la Administración Pública, nos dice: la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de jerarquía, eficacia, con pleno sometimiento a la ley y el derecho. Es decir, esto es algo de lo que hemos partido, de la Constitución del 78. Y además, consecuentemente con esta proclamación de principios, la Constitución brinda instrumentos para hacerlos valer. En el que me cabe la satisfacción de que entre los que se encuentra la institución del Ministerio Fiscal. Estos comportamientos, estas instituciones, estos mecanismos, entre otros está el Defensor del Pueblo, que es una institución que se inició su recorrido con un gran prestigio y que poco a poco ha ido cayendo en cierta atonía. Lo digo con todo respeto porque estamos empezando a encontrarnos que quejas, petición de información del Defensor del Pueblo, que hace décadas eran atendidas diligentemente por las administraciones públicas, ahora se están demorando, se están dando información parcial. De alguna manera se ha atomizado la figura del Defensor del Pueblo con la aparición de muchas réplicas autonómicas con más o menos fundamento histórico, basado en algunas tradiciones, y de alguna manera es bueno revitalizar, entiendo, la institución. Por otro lado, el propio Ministerio Fiscal se configura como un garante de los derechos. El artículo 124 de la Constitución, que diseña el modelo constitucional del Ministerio Fiscal, nos dice, siendo consciente de que esta competencia es compartida, nos dice que sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Y luego cito también como otro organismo que de alguna manera, desde un planteamiento más práctico, pero no menos importante, quizá muy importante, tiene una función veladora, supervisora de las administraciones públicas, particularmente de las cuentas de las administraciones públicas, que obviamente es el Tribunal de Cuentas, que igualmente ha tenido sus réplicas en las comunidades autónomas. Bien, en esta misma línea de un poco el marco de compromiso ético que desarrolla la Constitución y del que quizá no somos muy conscientes, pero que está ahí y todos los días nos están diciendo hacia dónde se tienen que dirigir nuestros pasos, pues se garantiza la independencia del Poder Judicial, que en última instancia es el garante del
el derecho a la tutela judicial, que no es otra forma, que no es otro derecho que el acceso libre de los ciudadanos a la administración de justicia ante el Poder Judicial, demandando justicia, lo que no significa que se obtenga el derecho, como decía uno, a tener una sentencia conforme a los intereses, ¿no?, sino a el acceso y que la legítima pretensión que se suscita sea resuelta por un órgano judicial independiente, imparcial y sometido únicamente al imperio de la ley. Hechas estas consideraciones, ciertamente, y luego, como veremos cómo están articuladas las principales carreras jurídicas, desde el punto de vista de la actividad de la Administración de Justicia, sin menoscabo de ninguna otra igualmente importante y necesaria para cerrar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, decimos, bueno, ¿qué está fallando? Si el modelo teórico ahí está. Si ahora veremos cómo el marco deontológico de actuación de los abogados es exigente, con un importante compromiso moral. Si el estatuto profesional de jueces y fiscales, que es esencialmente idéntico, es casi el de monjes de clausura, desde el punto de vista del rigor en las incompatibilidades, prohibiciones, dedicación exclusiva, etcétera, etcétera, ¿dónde están los temas? Bien, ya os adelanto o les adelanto una idea. Me cabe la satisfacción de decir, y creo que podría rebatir el argumento contrario, respetable sin duda, que esencialmente la actuación mayoritaria, por no decir prácticamente unánime, de jueces y fiscales es conforme con los compromisos éticos. Y ya adelanto para mí cuál es la principal objeción, que no es poca, y no tiene tanto que ver con el compromiso ético en el sentido legal, sino vinculado a otro problema, a otro derecho, a otra expectativa del justiciable, que es el retraso en la administración de justicia. Podemos ser estrictos cumplidores de nuestras incompatibilidades y hacer las cosas conforme a nuestros principios de actuación, de legalidad, imparcialidad, independencia, sometimiento al imperio de la ley, que si no somos capaces de dar una respuesta adecuada en un plazo rápido, yo digo públicamente siempre que en el proceso cumplimos, por lo menos en el proceso penal, respetamos todos y cada uno de los derechos que emanan del artículo 24 de la Constitución, del 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, menos, a ver, ¿alguien se atreve a glosar o a apostillarme? Menos cuál no cumplimos. Venga, algún alumno diligente del artículo 24 de la Constitución, ¿qué nos dice? Pues evidentemente no cumplimos el derecho a un juicio rápido, a un juicio sin dilaciones indebidas. Es nuestro estigma como sistema. Y desde ese punto de vista hay que ver si los retrasos llegan a comprometer el compromiso ético de la Administración de Justicia. Estoy intentando ser pragmático y poner las cosas en sus justos términos. Es difícil, ha habido 4 casos en la historia de la carrera judicial española, de jueces condenados por prevaricación o cohecho, o fiscales prácticamente ninguno, o por graves incompatibilidades en el desempeño profesional que hayan sido merecedoras de importantes reproches administrativos o incluso de otra índole, etcétera, etcétera. Pero realmente nuestra apuesta ética por el respeto de los derechos fundamentales básicos y de ellos, sin duda, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, no lo está cumpliendo el sistema. Con lo cual, asumo ya. Y esto puede proyectarse sobre una sensación de impunidad en muchos comportamientos corruptos. Puede proyectarse en una sensación de impunidad y de alguna manera estamos dejando de cumplir parte de las previsiones constitucionales sobre la función que nos corresponde. Dicho esto, y antes de entrar un poco en el estudio pormenorizado, que ya os adelanto que puede ser un poco tedioso por lo reiterativo del marco del desempeño deontológico en el que circunscribe el ámbito de actuación de los operadores jurídicos, me apetece citar, creo que tiene interés porque
es un poco en conexión con la idea de que no solamente hay que cumplir con el marco formal, sino además dar respuesta a las cuestiones de fondo que se plantean. Pues citar un profesor que es también colega excedente, Miguel Ángel Torres Dulce, que tiene un libro que se llama El trabajo de la justicia, que llegó casualmente, que me vino muy a propósito, llegó casualmente a mis manos poco antes de este compromiso, en el que, bueno, con una mentalidad muy didáctica, porque es un libro de texto, habla de la deontología jurídica como la ciencia normativa que regula el recto ejercicio de las profesiones dedicadas a la resolución de pretensiones jurídicas, y nos habla de una especie de cualidades, casi una especie de memorándum que conecta mucho no solamente con los aspectos formales, sino realmente con el compromiso que debe comportar el desempeño de una actuación jurídica. Y como hay alumnos, yo creo que es bueno repasarlo porque esencialmente te sientes identificado y de alguna manera luego veremos cómo, por ejemplo, el Código Deontológico de los Abogados vuelven sobre esa idea. Aconseja, casi en una especie de, como la cartilla de la Guardia Civil, un poco cuál debe ser el perfil del buen jurista, pues nos dice sentido de justicia y ciencia jurídica, convicciones. Las convicciones tienen un componente de moralidad, de ética, reflexión crítica, previsión de consecuencias, algo cada vez más en boga, y aquí está el decano que está apostando por ello, ánimo conciliador, que tiene que ver con la mediación, espíritu resolutivo, conocimiento de la técnica jurídica, hay que saber cada uno dónde se mete, hasta dónde alcanzan los conocimientos de cada cual, y es un aspecto fundamental. Recursos argumentativos y dialécticos, capacidad de transformar lo común en jurídico, capacidad de síntesis, dotes directivas y organizativas, conocimiento de los cambios sociales y algo verdaderamente singular, que es la tenacidad, que no deja de ser una manifestación de la virtud que contraria al pecado de la pereza, la diligencia. Y esto conecta con el retraso en la administración de innumerables causas judiciales. Bien. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna pregunta, alguna reflexión? Bueno, está bien. Yo no desisto en mi idea de hacer participar a las personas que estáis aquí. No pasa nada, porque os parezca que puede ser una niñería o una cosa ingenua o una cosa sabida, porque no pasa absolutamente nada, porque además esta es una materia que está muy abierta al diálogo y a la crítica, no es algo que esté cerrado. El Código Deontológico de la Abogacía Española es una maravilla, realmente tiene un preámbulo donde hace una apuesta por compromiso ético en el desempeño de la función de la abogacía, realmente además muy cuidada, con una prosa magnífica, realmente deslumbrante. Y me vais a permitir que os lea algún párrafo. Por cierto, añado, el ejercicio de la abogacía, los abogados, es la profesión jurídica más veces citada y quizá junto con los funcionarios públicos la única profesión citada repetidamente en la Constitución española. Pocas veces nos encontraremos la relevancia constitucional de una profesión libre como es la abogacía. Conscientes de esta importancia y de la vertebración del derecho fundamental a la defensa, el Consejo General de la Abogacía ciertamente ha hecho un preámbulo magnífico en su Código Deontológico, donde nos dice que la función social de la abogacía exige establecer unas normas deontológicas para su ejercicio. A lo largo de siglos, muchos han sido los intereses confiados a la abogacía, todos ellos trascendentales, fundamentalmente relacionados con el derecho y la justicia humana. Y en ese quehacer que ha trascendido la propia y específica actuación concreta de la defensa, la abogacía ha ido acrisolando valores salvaguardados en normas deontológicas necesarias no solo para la defensa, sino también para la tutela de los más altos intereses del Estado, proclamando hoy como social y democrático de derecho.
Entre otros principios y compromisos básicos de este código deontológico, nos dice lógicamente el primero que el abogado está obligado a obligar los principios éticos y deontológicos. Se consagra la independencia del abogado como una exigencia del Estado de Derecho y efectivo derecho a la defensa de los ciudadanos. El abogado tiene igualmente el derecho y el deber de defender y asesorar a sus clientes con algo muy importante, sin utilizar medios ilícitos o injustos ni el fraude como forma de eludir las leyes. No son pocas las estafas procesales que aún se siguen planteando y en las que inevitablemente cierto asesoramiento jurídico en su origen se encuentra. La relación entre cliente y el abogado se fundamenta en la confianza y la confidencialidad, el deber de lealtad y las incompatibilidades. Las incompatibilidades llegan hasta tal extremo que en el Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, se configuran modalidades específicas de deslealtad profesional en el caso de los abogados que asumen la defensa o representación de una parte después de haber tenido la de la otra por descubrimiento de secretos, etcétera, etcétera, que realmente, o los supuestos de ineptitud grave en el desempeño en la praxis profesional que puedan derivar en graves perjuicios a su cliente y que de algún modo configurarían igualmente una modalidad de deslealtad profesional con responsabilidad penal. En el caso de jueces y fiscales, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial y su desarrollo reglamentario en el Reglamento de Carrera Judicial, como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que por la simbiosis legal estatutaria que la carrera fiscal incorpora de la carrera judicial realmente es una repetición, establece un estricto régimen, antes he hecho la broma de monjes de clausura, de incompatibilidades y prohibiciones en el desempeño de la función profesional. ¿Alguien del fondo me podría decir cuál es la razón de ser de esta incompatibilidad? Pues muy sencillo, salvaguardar la imparcialidad. Técnicamente se puede ser un magnífico juez o un magnífico fiscal y al mismo tiempo dedicar la actividad profesional a otros menesteres. O la compatibilidad como algunas otras carreras profesionales tienen. La docencia es compatible según y a qué nivel con el ejercicio libre de la abogacía. La razón de ser fundamental de la configuración de la incompatibilidad es salvaguardar la imparcialidad. No es otra, es decir, que no exista más objetiva que subjetiva, porque la segunda, que no exista ninguna objeción para que en el desempeño de la función de la resolución del caso concreto el juez o el fiscal que interviene en ese procedimiento no sean completamente imparciales. A ver, algún estudiante, si alguien detecta un supuesto de concurrencia de incompatibilidad, ¿qué mecanismo procesal tiene para hacerlo valer? Bueno, pues es relativamente sencillo y además está previsto con detalle en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Son los supuestos de causas de recusación. Si puesta de manifiesto la causa de incompatibilidad o de prohibición, el juez o magistrado no se abstiene, al abogado de parte que ha observado la concurrencia de tal supuesto puede plantear el incidente de recusación, que se soluciona en función de la instancia que corresponda y que permite que por un tribunal superior se valore si un incidente de recusación en el que interviene de oficio el Ministerio Fiscal, el juez o el tribunal está incurso en una causa de recusación y en ese caso le impone la obligación de abstenerse de intervenir en este caso. Todo esto tiene un fuerte compromiso. Si el juez no es imparcial, adolece de una de las manifestaciones esenciales para el ejercicio de la potestad jurisdiccional y no se plasmará el
compromiso ético de la justicia imparcial, que es la razón fundamental. El régimen de incompatibilidades es muy estricto y tampoco os voy a cansar, pero en resumidas cuentas el juez o magistrado en el ejercicio de es incompatible con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena al Poder Judicial, con cualquier cargo de elección popular o designación política, con empleos o cargos dotados o retribuidos en la Administración General del Estado, con empleos o cualquier otro, solo es compatible con la producción o creación literaria, artística, científica, publicaciones derivadas de aquella y, en todo caso, con la docencia de acuerdo con el régimen de compatibilidad horaria autorizado o por el Consejo Comité, con el Consejo del Poder Judicial o por la Fiscalía General del Estado, e igualmente cualquier otro tipo de actividad. ¿Alguien me podría decir en qué otra norma de rango superior se marca otro régimen de incompatibilidad aún mayor en el desempeño de la actuación de jueces, fiscales y magistrados, jueces y fiscales en activo? La propia Constitución española establece que no podrán formar parte de partidos políticos o sindicatos los magistrados, jueces y fiscales en activo. ¿De acuerdo? Igualmente, no se puede de partidos políticos o sindicatos, únicamente se puede pertenecer a asociaciones profesionales. Esto igualmente configura el marco de imparcialidad. Junto con este marco de incompatibilidades con carácter general, existen las llamadas prohibiciones, que igualmente pretenden salvaguardar la imparcialidad, pero en el caso concreto, que son la prohibición de concurrencia con, en el caso concreto, pues parientes, amigos, personas que tengan una relación profesional, de ascendencia, etcétera, etcétera. Y luego, por último, algo que se fue consagrando a raíz de una importante sentencia del Tribunal Constitucional del año 90, que era la objeción del derecho al juez imparcial en los supuestos de que el juez que había instruido fallaba. Ya sabéis que hasta ese momento había distintos procesos en los que el mismo juez instructor celebraba juicio y dictaba sentencia. El Tribunal Constitucional de repente dijo: esto es una barbaridad, porque el juez está totalmente contaminado con la toma de postura previa durante la fase de instrucción. A partir de ahí se creó, con bastante éxito desde mi punto de vista, los juzgados de lo penal, y en el ámbito de la jurisdicción de menores surgió la respuesta por vía de que el juez, la fase de instrucción correspondiera al fiscal y la fase de enjuiciamiento al órgano de juicio, al juez de menores. Incluso esto se hace extensivo hoy en día a las salas que han resuelto los recursos de apelación. Y en las audiencias chiquititas, aquí no, porque tenemos dos secciones, puede suceder que importantes recursos interlocutorios, como son contra el auto de procesamiento en un sumario, contra la adopción de medidas cautelares tan severas como en la prisión, la misma sala que resuelve y que entra a conocer del fondo del asunto, como es el auto de procesamiento, luego pudiera verse abocada a conocer del plenario, del juicio oral. En este caso, cuando hay varias secciones, se soluciona con relativa facilidad. Pero aquí, en Cuenca, se plantea un verdadero problema que tiene que hacer encaje de bolillos para evitar que se pueda suscitar la contaminación de los órganos de enjuiciamiento que han resuelto previamente los recursos interlocutorios. Todo esto me podéis decir, es un poco rollo, ¿qué tiene que ver con el compromiso ético? Es que es el traje en el que se configura el compromiso, en el que se diseña el compromiso de independencia, de integridad, de imparcialidad que configura la carrera judicial y fiscal en España. Y el quebrantamiento de estos compromisos deriva según el grado de incumplimiento
en infracciones en responsabilidad de índole administrativo, de infracciones leves, graves o muy graves, a infracciones de índole penal, en su caso exigibles conforme lógicamente al Código Penal, y al mismo tiempo, no directamente pero sí indirectamente vinculado a esto, en responsabilidad civil. Hace 30 años era impensable que un juez o un fiscal tuvieran un seguro de responsabilidad patrimonial profesional, y hoy en día pues prácticamente todos los tenemos concertados. Este modelo muy estricto realmente es un poco la seña de identidad del modelo de organización de la carrera judicial y fiscal en España. Y que yo entiendo que es esencialmente positivo. Siempre hay quien dice, ya que tenemos un régimen de incompatibilidades tan estricto, esto se debe compensar con una adecuada retribución a la responsabilidad de la función. Sin duda, argumento compartido por la unanimidad de los miembros de la carrera judicial y fiscal española. Fuera, en el caso de la carrera judicial, fuera de la competencia jurisdiccional, solo pueden asumir aquellas otras expresamente previstas en las leyes. ¿A algún alumno se le ocurre alguna otra competencia que asumen los miembros de la carrera judicial en activo que no es estrictamente la función jurisdiccional y que ahora ya se va a poner en marcha? Pues la integración y, en su caso, presidencia de las juntas electorales. La administración electoral, que no es genuinamente un órgano jurisdiccional, es administración, está presidida e integrada, entre otros, por miembros de la carrera judicial. Y, de hecho, como órganos administrativos que son, sus resoluciones son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los recursos electorales de brevísima tramitación, porque lógicamente se tienen que quedar resueltos antes del comienzo del proceso electoral. De lo que es miembro nato del Ministerio Fiscal, y hoy mismo ya estábamos casi estableciendo los mecanismos de guardia para atender a los recursos electorales que se puedan suscitar. Bien, insisto, este modelo, más flexible, no menos exento de compromiso ético y moral, pero más flexible por su configuración para los abogados y más estricto para los jueces y fiscales, son los que vertebran nuestro compromiso, el compromiso, al menos desde el punto de vista formal, de la carrera judicial y fiscal. Esto no significa que no se planteen problemas o dificultades. Incluso yo voy a hacer autocrítica y voy a asumir, en todo caso por si alguien lo quiere plantear, algunas de las críticas más generalizadas con este modelo. Y paradójicamente no está en el juez o el fiscal de plantilla, está en los puestos directivos. Me explico. Hay importantes autores y un sector de la opinión pública autorizada porque conoce la cuestión, que cuestiona el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano constitucional, representante del Poder Judicial, del tercer poder del Estado, máximo órgano de gobierno, se ha visto modificado sucesivamente, prácticamente desde la ley inicial previa a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y no hay legislatura que se precie que no toquetee el modelo. Ciertamente se ha ido alejando del modelo inicial, incluso en el ínterin entre la Constitución del 78 y la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85,
en el que daba más prevalencia a los miembros de la carrera judicial para elegir a sus vocales, al modelo actual en el que prácticamente toda la prevalencia para el nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial está en los órganos legítimos, sin duda alguna, de representación política, como son las Cortes Generales y el Ejecutivo. Por esa misma regla de tres, hay gente que entiende que puede ser que el modelo de nombramiento de puestos de libre designación, como son todos los magistrados del Tribunal Supremo, todos los presidentes de tribunales superiores de justicia, de las salas de los tribunales superiores de justicia o de las audiencias provinciales, igualmente puede estar, por una teoría de los frutos de los árboles envenenados, contaminado de la misma crítica. Esto no estoy diciendo que comparta estas críticas, simplemente me estoy haciendo eco de las mismas. Igualmente, sucede con los nombramientos en la carrera fiscal. El modelo de nombramiento de fiscal general del Estado es el de la Constitución, y es decir, es a propuesta del Gobierno, oído las Cortes Generales, oído el Consejo General del Poder Judicial y tras comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, es propuesto al Rey. Hay quien dice que hay que reforzar los niveles de independencia del Ministerio o de autonomía, en el caso del Ministerio Fiscal, respecto del Ejecutivo, avanzando más allá del modelo. El modelo constitucional es de mínimos, pero se puede avanzar hacia un modelo que dé más autonomía a la actuación del fiscal general. Igualmente, el resto de los cargos de libre designación, como es el mío de fiscal jefe, pueden estar cuestionados al mismo proceso crítico, sin perjuicio de que es un proceso transparente, con convocatoria pública, nombramiento, votación en el Consejo Fiscal, propuesta, etcétera, etcétera. Bien, como todo esto, hecha estas reflexiones sobre los sistemas de elección de vocales del Consejo del Poder Judicial y el sistema de nombramiento de todos los puestos de libre designación en la carrera judicial y fiscal, hay que decir que si prevalecen los criterios de mérito y capacidad, que son los criterios de inspiradores de todo el acceso y de promoción en la función pública que emanan de la propia Constitución, cualquier sistema será válido. El tema es que siempre han de tenerse en cuenta estos criterios. Si alguna institución se quiere desviar de ellos, habrá que ver si están puestos o no adecuadamente los mecanismos de supervisión y de control. Otra faceta donde se puede hacer autocrítica es en el retraso, que ya le he puesto de manifiesto, en la administración, en la resolución de los conflictos judiciales, y algo que la doctrina apunta a un desmesurado casi paroxismo en el concepto de independencia judicial. La independencia judicial tiene un marco constitucional muy claro y es la absoluta dependencia que tiene el juez o tribunal a la hora de resolver el conflicto que se le somete conforme a la ley. Esto no significa que esa independencia alcance a un modelo de organización judicial distinto al legalmente establecido o a optar por una resolución disconforme con la ley, hasta el punto de que conllevaría las graves responsabilidades que por el delito de prevaricación judicial. Este retraso, que insisto, para mí es el gran hándicap actual que tenemos en la Administración de Justicia y que de algún modo no estamos cumpliendo con nuestro compromiso con la sociedad, se debe conectar con los fallos en los sistemas de inspección. Es decir, igual que la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su momento, o Inspección de Hacienda, o quien corresponda, a lo mejor no está atenta a casos que se realizan y que provocan problemas, pues en el caso de la inspección de tribunales, en ocasiones
no es todo lo diligente que debiera a la hora de observar los déficits, de los retrasos inaceptables y atajar los problemas. Hay otro problema, el que no me importa suscitar, incluso que parece ser que no es solo un problema español, que es el problema que ha llamado la prensa de los jueces estrella. Recientemente un periodista francés ha publicado un libro en el que viene a decir que el juez que se presta a trabajar para los medios y no para la justicia, deja de hacer justicia para convertir su trabajo en un circo. Bien, realmente nuestro marco de actuación legal, esto lo digo con carácter general, sin entrar ni mucho menos en ninguna consideración de la actuación de un caso concreto, ni ninguna persona concreta. Pero sí que es verdad que en los últimos 20, 25 años la Administración de Justicia, hoy por ejemplo la prensa de Ciudad Real se hace con primera página de un juicio que se está celebrando en la audiencia por un terrible asesinato. Y era primera página. Bien, pues hace 20 o 25 años a esta parte la Administración de Justicia ha tenido muchísima presencia mediática, cada vez más. Incluso hemos tenido que aprender a relacionarnos con la prensa, que antes la mirábamos con desconfianza. Bueno, esto hace que la tentación de ese plus de conocimiento, de proyección profesional, social, mediática, sea muy tentadora y que a veces pues no todas las actuaciones judiciales se lleven a cabo con la estricta ortodoxia que debiera, para una cosa muy sencilla: esclarecer el hecho delictivo conforme nos dice el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, una vez recabadas las pruebas, llevarlas a juicio. A veces perdemos un poco, y los medios de comunicación pierden también esa perspectiva, que la fase de instrucción es la que es y sirve para recabar material probatorio para llevar a juicio. Cuando el otro día se cierra la instrucción de un asunto importante en la Audiencia Nacional por una trama de corrupción, se ha cerrado la instrucción, pero ahora empieza de verdad el juicio. Y si creemos en un juicio justo con todas las garantías, pues realmente llegamos ya a esta fase bastante contaminados. Lo que no significa ninguna postura más que la estrictamente jurídico-procesal. Con respecto, por último, ya para concluir y en la confianza de que podamos abrir un debate, la problemática del mundo de la abogacía es mucho más compleja. La carrera judicial y fiscal en España son reducidas. De hecho, tenemos una de las menores, de las ratios más bajas de jueces o fiscales por habitantes de Europa Occidental. Están muy marcadas por una configuración profesional determinada. Hay un proceso de formación previa, una vez aprobada la oposición en la escuela judicial o la escuela o en el Centro de Estudio Jurídico de Administración de Justicia para los fiscales, que igualmente es un proceso, otro año académico más completo, donde de algún modo se va incorporando, y luego en la actuación profesional por la posibilidad de supervisión de nuestras actuaciones judiciales, incluso no solamente las del fiscal por el principio de dependencia jerárquica como principio organizativo que nos da actuación, sino en el ámbito judicial por la posibilidad de recurso, de instancia de un tribunal superior. Todo esto de alguna manera modula, configura el marchamo profesional tipo de jueces y fiscales en España. En el caso de los abogados, aunque se están haciendo importantes esfuerzos en materia de formación, que ya se llevan haciendo unos años por la Escuela de Práctica Jurídica y a mayor abundamiento ahora con los máster para el acceso a la abogacía, donde me consta que está muy implicada la facultad, realmente, además del número tan elevado de profesionales, su configuración de profesionales independientes hace que sea mucho más difícil detectar los supuestos de malas praxis y de no cumplimiento con el compromiso ético. De manera que realmente, desde el punto de vista de expedientes disciplinarios en los colegios abogados, la cifra es esperanzadora porque es muy baja. Si bien es verdad que la realidad sociológica y de la práctica forense, la incidencia de mala praxis, aunque
aunque no tenga respuesta administrativa, es más alta. Bien, en resumen, creo que la Administración de Justicia española responde esencialmente a un compromiso ético en su actuación y funcionamiento. A este compromiso ético responde la práctica totalidad de los profesionales que integramos la Administración de Justicia en España. Esencialmente los abogados coadyuvan compartiendo estos principios de actuación en el éxito de una buena Administración de Justicia, y nuestra asignatura pendiente, porque no todo pueden ser vanaglorias, es la asignatura pendiente para satisfacer la respuesta ciudadana está en la respuesta rápida. Se aventuran reformas procesales. Yo creo que las de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su mayoría van en la dirección correcta para dar impulso, para dar respuesta y conseguir ese aspecto fundamental que mientras tanto no podemos estar satisfechos, para que los ciudadanos tengan una respuesta judicial previsible y en un plazo de tiempo breve. Nada más y muchas gracias.